He vivido prácticamente toda mi vida acá en Urabá. La violencia siempre pasaba alrededor de uno, pero nunca me imaginé que fuera a tocarme. Cuando tenía pues mis 19 años fui víctima. Soy de Chigorodó, Antioquia. Soy víctima de violencia sexual. También he sido víctima de reclutamiento ilícito. Vivo con mis hijas, mis 4 hijas. Siempre hemos estado las 4 juntas. Pertenezco a una asociación de mujeres emprendedoras. Lo que hacemos es arte, hacemos desde baile, teatro, música, poesía. La estrategia que venimos desarrollando desde el 2014 nace a raíz de la necesidad que vemos de tantas mujeres que hoy sufren el hecho victimizante y es delitos contra la integridad sexual. En el país contamos con más de 19.000 personas inscritas en el RUP de esa población. Nosotros las contactamos, identificamos dentro del RUP cuáles son estas mujeres que están próximas o que son indemnizadas porque ellas reciben una indemnización administrativa. Las llamamos y las invitamos a que hagan parte de esta estrategia. La reparación integral de las víctimas en las mujeres para mí fue de gran bendición. Resulta que cuando yo llegué, habían 25 mujeres y empezar a escuchar cada una cosas similares a las que yo había vivido o peores. Yo les di a conocer también lo que había vivido y entonces uno se empezó como a llenar de fortaleza. Lo psicosocial tiene ese componente, escuchar a las mujeres, conocer cómo fue esa victimización y ese dolor para así generar una motivación para que ellas puedan trabajar en su proyecto de vida, su futuro, con su familia y sus hijos. Si algo he tenido claro en todo este proceso es que no hay una mejor forma de sanar que hablar de las cosas que te pasaron y abrir un camino para que no nos dañe todo ese dolor. No de olvido, la idea no es olvidar, la idea es poder recordar pero sin que duela tanto. Yo quería mi casa, después tuve el anhelo de tener mi propio negocio, ser una mujer totalmente independiente como lo he venido siendo siempre. Aprendí cómo reducir mis gastos, cómo ahorrar y cómo manejar una agenda en mi vida, o sea, un proyecto. Entonces, ¿qué hice? Invertí, construí algo que me beneficiaba a mi familia. Después, con el otro excedente, lo implementé para mi negocio. Yo los recursos de la indemnización los invertí en la construcción de la vivienda porque mi familia es numerosa, es grande y no cabíamos allí. Y yo no tenía con qué tampoco construir. Entonces sí es muy cierto que cambia la vida de las que hemos participado. Esto es una estrategia de reparación integral. No solo el dinero es lo que hace parte de esta estrategia, sino todos los componentes que traen. Trae un componente psicosocial, trae un componente de educación financiera y trae algo también de construcción de saberes entre ellas y un acto simbólico que ellas mismas organizan. Una orientación, un reconocimiento de deberes y derechos de las mujeres. El mensaje que yo le envío a las personas que hicieron posible la estrategia es que qué chévere el trabajo que hacen, que qué bueno que se hayan dedicado a encontrar a las víctimas y a tratar de hacer algo, de resarcir el daño que otras personas causaron, que es un trabajo muy bonito. Y otra forma que ha contribuido y es que las víctimas que han sido opacadas y han sido poco visibilizadas se empiecen a mostrar, que la sociedad que no ha padecido los estragos de la guerra se dé cuenta que hay una población que sí sufrió, que estamos dentro de la sociedad, que caminamos, nos montamos en la misma buseta, vamos al mismo centro comercial. Yo no esperaba que después de tantas cosas que me habían pasado, pudiera vivir algo tan bonito como eso. Para mí ha sido una oportunidad muy linda y me siento orgullosa de pertenecer a ella.